Hola, bienvenidos nuevamente a este tu sitio de Red Español. Mi nombre es Gustavo y bueno, vamos a seguir mostrándoles, compartiendo con la comunidad entusiastas de R, expertos que quieran utilizar herramientas de la comunidad, como es el hecho de las llamadas bibliotecas o paquetes. En este caso tenemos un paquete llamado Dimensio, que pertenece a una familia de paquetes relacionadas con el trabajo principalmente de investigación en arqueología. Sin embargo, uno de ellos, especialmente de interés, ya que vamos a entrar en una etapa de aquellos paquetes que manejan todo lo relacionado con reducción de la dimensionalidad. En esto tenemos objetos, información sobre múltiples variables y podríamos reducirlas por lo menos a una menor cantidad de variables que expliquen la complejidad de esa información que tenemos. Para eso, Dimensio usa los llamados análisis de componentes principales y la llamada análisis de correspondencia múltiple. El análisis de los componentes principales se usa principalmente para datos numéricos, donde hay información de distintas variables, mientras que lo que es el análisis de correspondencia múltiple es su equivalente para las llamadas variables categóricas. Vamos a entrar en detalle en el mismo, considerando en en un principio, por ejemplo, quiero recomendarles una introducción sencilla a el análisis de las componentes principales. Este caso es un trabajo de este año 2024, donde utilizan ejemplos precisamente con una jarra de té, un dinosaurio y una pizza. Es decir, es una manera de, con un objeto, tener una representación, eh, por lo menos con dos variables, de lo que es la información de ese objeto. Y eso es muy interesante porque podemos ubicar, por ejemplo, fíjense que en el artículo muestra cómo se puede proyectar un objeto de 3 dimensiones a 2 dimensiones y que posea la información de que es precisamente ese objeto que hemos llamado una taza de té. Vemos precisamente en esta página de Khan Academy, quería mostrarles precisamente esta representación en 3 dimensiones de lo que representaría, perdón, había comentado una taza, es una jarra de té. Esta jarra, si nosotros empezamos a orientarla, viéndola en un espacio bidimensional, fijémonos que una de las orientaciones que podríamos tener, esta por ejemplo, donde la vemos boca abajo, si presentamos esta figura haciendo una encuesta a varias personas sin decirle que es una jarra, fíjense que podríamos creer incluso que es un ave que estamos representando. Con la cabeza del ave, la parte posterior y anterior y el cuerpo. Igualmente, si yo hago una representación ya un poco desde un ángulo superior, igualmente. Hasta que yo intuitivamente puedo hacer un giro y eso proyectará en 2 dimensiones hasta que vemos que efectivamente
en esta proyección es la que retiene la mejor información posible sobre ese objeto. Eso es en principio lo que intuitivamente quiere mostrarnos el análisis de componentes principales, más allá de los elementos matemáticos que hay alrededor. Fijémonos que también de frente, en esa proyección, no es una de las más adecuadas. Por eso que el análisis de los componentes principales siempre lo vamos a ver como PCA. Sería en este caso la técnica estadística que nos permite hacer una reducción de la dimensionalidad para un conjunto de datos. Aquí estoy mostrando un conjunto de datos que es información tridimensional de un objeto en particular. Pero se extiende más allá de ese tipo de objetos. Podemos tener conjuntos de datos de, de empresas, conjunto de genes que están asociados eh, por algún tipo de vía de señalización, información sobre pacientes. Entonces allí el propósito es simplificar la complejidad de esos datos porque los estamos proyectando en un espacio de menor dimensión. Se proyecta en un espacio de menor dimensión y conserva la mayor cantidad posible de la variabilidad original. Por eso que se utiliza comúnmente en situaciones donde tenemos múltiples variables que están correlacionadas entre sí. Y ahí vamos a identificar esas direcciones principales, que es lo que he estado haciendo aquí intuitivamente, que va a explicar esa mayor variación en los datos. De esa manera nosotros vamos a ir comprendiendo esta temática. Ella utiliza entonces, en principio, podemos ilustrar este concepto con esa jarra de té y podemos luego utilizar otros datos. Para eso entonces vamos a ir comprendiendo lo que es este paquete que lo tenemos acá. Dimensio nos muestra un resumen y nos habla de que el análisis de componentes principales y tenemos también el análisis de correspondencia, el tipo de análisis de correspondencia simple o múltiple o la LSVD, que es la descomposición singular simple. Y este provee una clase para todo lo que es calcular, extraer y hacer un resumen y visualizar resultados de análisis de datos multivariados. Y utiliza varios métodos de validación. Entonces hay buenos paquetes, como él lo menciona, que los estaremos luego analizando, como Fast2Miner, 84, Vegan o CA. Y hay extensiones de los mismos. Quiero simplemente, para que nos vayamos acostumbrando, Dimension está diseñado para que sea lo más simple posible, como lo dice precisamente los autores del paquete. Entonces, este caso es Frere Bow en el año 2024. Ellos son de la Universidad de Burdeos, en Francia, y muestra precisamente allí en el sitio Sínodo, donde tú puedes tener datos, paquetes asociados a determinadas publicaciones. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de esos elementos y te invito a que puedas revisar esta introducción a lo que son los componentes principales. Lo ejemplifica en ese caso con una jarra de té, como lo hemos estado eh, analizando, viéndolo por ejemplo nuevamente en este caso. Fijémonos en ese artículo, muestra cómo es la mejor proyección en análisis de
componentes principales cuando hacemos una rotación, por ejemplo, para una figura que es en este caso un dinosaurio. Y vamos a ir viendo lo que es la varianza explicada en función de lo que son las componentes principales, que son esos ejes sobre los cuales estamos proyectando. Allí muestra que precisamente podemos hacer un análisis el análisis de el método de el elbow plots o el método de codo, donde nosotros podríamos retener la mayor información, por ejemplo aquí, en las primeras dos dimensiones, ya que hay una caída de la varianza explicada y fíjense cómo se retiene un 40,9% en el primer eje más 8,9% en el siguiente. Entonces, por lo menos esta hasta 3, siendo más estricto, podríamos llegar a explicar esa variabilidad, en este caso la información de una figura. Pero, como les dije anteriormente, podemos hacerlo más allá para todos nuestros datos. También les quiero recomendar de Marcus Richtner, que son los análisis de componentes principales, donde este autor lo aplica ya para el área biológica. Él, por ejemplo, allí usa como las componentes principales proyectadas en esos ejes pueden ser explicativas de, nuevamente, la proporción de varianza asociada a esa dimensionalidad, proyectando una serie de genes que están asociados, son múltiples genes asociados a una determinada vía de señalización. Entonces vamos a ir viendo cada uno de los elementos de las componentes principales con este paquete Dimensio a continuación. Bien, estamos en nuestro ambiente R para facilitarles entonces toda la explicación. Yo voy a hacer brevemente una copia de lo que tengo acá para avanzar. Vamos a hacer todo lo que es la limpieza del ambiente. En nuestra limpieza del ambiente ya no tenemos variables. Voy a instalar 3 paquetes. Entonces, todos deben instalar 3 paquetes que vamos a requerir. Uno llamado Scatterplot 3D, que es para representación de datos en 3 dimensiones. Tessellation, simplemente para obtener unos datos de esa representación de un modelo de una jarra de té. Y el paquete, en este caso de la semana, Dimensio. En todos estos casos, nosotros vamos a hacer esa instalación. Para poder instalar, entonces en estos casos, por ejemplo, el paquete Scatterplot y Tessellation, ellos están en CRAN. Desde CRAN, nosotros podemos generar un vector donde están los dos paquetes. Eso se coloca como una variable y podemos hacer la instalación. Pero en este caso, ya los paquetes tengo instalados. Simplemente voy acá a repetir. A ustedes les debe aparecer esta información. En el caso del paquete Dimensio, vamos a ir a ver precisamente la información que tenemos desde el GitHub. Sí, también hace la instalación, entonces nosotros podríamos considerar meterlo en este vector y repetimos. Luego de eso, nosotros podemos hacer la carga de los 3 paquetes. Entonces ahí tenemos
cargada la información. Como siempre, llamo también, en este caso, opción de Tidyverse para todo lo que es el manejo de los datos. Y vamos entonces a ir cargando datos que nos interesan. En este caso vamos a tener el tpods. Tpod, la tasa de hay una función que viene dentro del paquete tessellation. Esa función, fíjense, se llama tpods. Si buscamos en la ayuda, vamos a conseguir que es del paquete tessellation y es Utah tpod. Entonces son los vértices del Utah tpod. Es una información referente a esa jarra servidora de tipo. Entonces simplemente vamos a generar los datos utilizando esta función. Algunos pueden también buscar, hay archivos CSV que tienen la información de los componentes para esa taza, para esa jarra de té. Vamos a hacer, por ejemplo, fíjense, un head de esos datos y son tres variables coordenadas, tres dimensiones. Vamos a hacer una representación breve para que veamos que precisamente ese objeto, scatterplot 3D para la función que nos viene en este paquete, él puede, entonces en ese caso, fíjense, llamas a la ayuda, llamar a la ayuda, que orientarlo de tal manera de que deba representar valores de X, Y y Z, y luego tiene toda una serie de argumentos que te permiten hacer una representación para efectos de comunicación, de algún tipo de presentación. Ahí simplemente yo voy a tomar tpot, abrimos corchete, en este caso vamos a poner la primera componente 1, luego seguiría la segunda columna, entonces nuevamente llamamos a tpot, abrimos los corchetes, estamos llamando a la columna 2, coma, tpot, y tenemos abriendo corchete, el para la columna número 3. Luego nosotros podemos darle un highlight, que es un argumento que nos permite, en este caso, establecer para puntos que deben ser representados en diferentes colores, relacionados por las coordenadas. Entonces eso le da cierta preponderancia a estos puntos. Entonces es highlight, punto 3D, vamos a darle como true y podemos dejarle un ángulo 90, SH, en este caso igual 19. Aquí tenemos, en este caso, fíjense, podemos establecer los límites, colocarle el ángulo, los ejes, las marcas de división, que son muy importantes, color de los ejes. Entonces tiene toda una serie de elementos que nosotros podemos ir representando. Entonces el PCH nos da ese tamaño. Luego tenemos varias marcas allí donde vamos a tener, por ejemplo, vamos a buscarle PCH, podemos representar el símbolo que vamos a utilizar. Vamos a darle, en otros casos, tenemos slab, YLab no vamos a marcar, entonces vamos a poner slab, igual vamos a dejarlo como vacío, en este caso colocamos comillas, YLab también vacío, y podemos darle también
otras características como, bueno, relativos a el nombre. Por ejemplo, colocamos allí main, ese main, ponerle jarra, entre comillas, jarra de té. Vamos a llamar la función y bueno, aquí tenemos una representación, si se quiere, de ese objeto en 3 dimensiones. Bueno, ahora la tarea viene con lo siguiente. Vamos nosotros a tomar todas esas componentes de esas variables. Vamos a dar aquí a teapot y vean todos los valores para cada dimensión. Vamos a ir llamando y ver con el paquete, aplicando lo que hace el paquete. Muy sencillo, un modelo, nuestro objeto. Ese objeto modelo vamos a hacerle con la función PCA, función de análisis de componentes principales. Puedes llamar allí la ayuda y te hace el análisis. Te va a generar un objeto. Ese objeto debe ser una matriz numérica M por P o una data frame. Y tiene varios elementos que vamos a ir discutiendo. En una caso es center, es un escalar lógico que nosotros deberíamos usarla si queremos centrar todo a cero. En ese caso podemos tener variables en distintas escalas. Tiene uno que se llama rank, ese argumento, que especifica el máximo número de componentes a ser mantenida. Ya es cuando conoces las características de tus datos. Entonces, en este caso, yo voy a tomar solamente a centrarlo y a escalar. Entonces, vamos a escalar a la varianza a la unidad. Es muy sencillo. En este caso, tenemos nuestros valores de teapot como teapot y vamos entonces a escalar usando, entonces tomamos nuestra data frame, primer argumento seguido de center es true, escribirlo como T o completo y vamos a escalar scale como true. Bien, eso ha generado un modelo que podemos hacer de nuestro summary. Al correrlo, él ejecuta y te va a generar los llamados componentes. Los componentes vienen dados por los eigenvalues. Viene entonces de una representación de lo que nosotros establecemos a través de los análisis multivariados y que viene de el álgebra lineal. Vamos a ver entonces qué son esos eigenvalues y qué significan para nuestro análisis. Bien, cuando nosotros nos referimos a vectores, el vector indica dirección. Al tener esta array de esos eigenvector, son direcciones en las que uno puede estirar o comprimir esa jarra. De tal manera que tú, aunque la forma de la jarra vaya cambiando, yo la puedo alargar, encogerla, o la dirección en la que ya la estoy estirando o comprimiendo no se va a desviar. Entonces yo puedo tomar la jarra y estirarla a lo largo de ese vector. Entonces la jarra se va a expandir, se va a contraer, pero ella va a seguir apuntando en esa misma dirección. Entonces yo
por ejemplo, puedo tomar esa representación, pasarla, en ese caso, a un objeto de PowerPoint. Vamos a mostrárselos precisamente en una pantalla en blanco. En esa pantalla en blanco yo puedo hacer estirar o comprimir sin que se pierda esa información. Eso es lo que me están dando esos eh, eigenvectores. Entonces esas son direcciones. Entonces la puedo estirar, por ejemplo, a lo largo de su altura, hacia arriba, hacia abajo. ¿Listo? Y eso puede ser un eigenvector correspondiente a la altura de la jarra. Si la comprimo en la dirección de su ancho, eso también puede ser otro eigenvector. Entonces eso correspondería al ancho de la jarra. Ahora, cada uno de esos eigenvectores indica dirección principal en la cual la jarra puede ser transformada sin necesidad de que yo la vaya a rotar. Ahora, cuando escuches el valor, eso de valores propios, eigenvalues, son ahora factores de escala. Me va a indicar cuánto se estira o se comprime. Es cantidad. O se comprime la jarra cuando se aplica una transformación en esa dirección. Entonces, si yo estiro nuevamente la jarra a lo largo de su altura y esta se alarga el doble de su tamaño del original, ese eigenvalue asociado con ese eigenvector me da esa dirección de la altura. Ese sería un valor de 2, por ejemplo. Pero si la comprimo en dirección de su ancho, se reduce a la mitad. Entonces es muy interesante, por ejemplo, cuando ves la comprensión de ciertas figuras. Entonces ellos van a representar esos eigenvalues y eigenvectors, esas direcciones. Eso es precisamente lo que nosotros tenemos aquí cuando resumimos el modelo. Tenemos que ese eigenvalue es 1.06 y que tiene una varianza de 51,468 acumulativa. Cuando ya estamos en el 2, este tiene 48 y fíjense que ya ha acumulado el 100%. Entonces es muy interesante porque ese eigenvalue nos da una idea también para hacer la representación de varios de los componentes que nosotros vamos a establecer. Por ejemplo, las contribuciones. Entonces yo puedo escribir aquí get contributions. Fijémonos cuando colocas la ayuda get contributions. Puede método para el análisis multivariado y te va a dar las contribuciones basadas precisamente en tu modelo. Yo puedo dar get contribution, están todas las contribuciones. Para eso entonces mejor que tú, por ejemplo, las visualices. Bits contributions, bits contributions del modelo y vemos cómo son las contribuciones de la segunda y la primera componente. Ya una tercera componente no hace una contribución en especial. Eso va acompañado de la mano con el llamado scriptplot. Scriptplot. Con ese scriptplot del modelo puedo representarlo y me dice cómo es esa contribución de la varianza explicada. Y podemos hacer la visualización de esas contribuciones. Por ejemplo, these contributions para nuestro modelo.
buena representación, podemos hacer también una visualización, por ejemplo, de las variables. El modelo bis contributions, esas contribuciones del modelo, cómo las podemos representar. Y aquí tenemos. Podemos hacer incluso el bplot. Con bplot tenemos nuestro modelo y hay varios tipos. Tenemos type y podemos darle form. Y veamos cómo hay una representación de ese modelo en 2 dimensiones de estos datos para la forma de la tasa de T. Bueno, ahí les dejo eso para que puedan entonces evaluarlo, porque me parece que es un aspecto intuitivo muy interesante. Pasamos ahora a unos datos que nos sirvan a todos. Ya no tenemos una representación geométrica tan intuitiva como lo sería esa jarra de té, sino ahora lo haríamos entonces para información de datos numéricos. Vamos a hacerlo en este caso con eh, el contenido de componentes de una pizza. Bien, vamos a usar unos datos correspondientes a el llamado PISA Dataset. Eso precisamente viene de esta referencia que les dejo en la descripción sobre una introducción elegante para todo lo que es la parte de enseñanza de la estadística a el análisis de componentes principales. Si bajamos hasta acá, ya casi al final del artículo, Software and Data eh, nos dice que de PISA Dataset está disponible en esta dirección. Y es precisamente la dirección que les muestro. La descarga de estos datos no lo podemos hacer copiando acá porque necesitas hacer un registro. Entonces ya registrado, un registro libre, yo de todas maneras lo dejo en mi GitHub. Vamos a descargar hasta nuestro ambiente y allí cargaremos los datos correspondientes a PISA Dataset. Entonces allí yo descargo esos datos y bueno, puedes seguir o no a la persona y tiene ya los datos descargados. Entonces lo importante es cargarlos desde nuestro ambiente R. 1. Bien, vamos a hacerla cargar datos de pizza. En este caso ya yo lo tengo en mi carpeta de trabajo que yo la llamo RData. Entonces desde allí ya he cargado. Vamos a llamarle así. Pizza, asignación, grid, CSV, abrimos paréntesis, abrimos comillas y podemos escribir aquí P y completo. Y miren, tengo acá pizza. Y procede a leer. Y puedo llamar a pizza. Como es un table, ya nos da la información. Bien interesante. Aquí nos da un ID. Esto, vamos a irnos un momento a la información de la página. Donde dice more, puede decir el ID, bueno, la muestra analizada, la humedad, cantidad de agua por 100 gramos de la muestra, prot, que es la cantidad de proteína por cada 100 gramos, fat, cantidad de grasas, ash, es la cantidad de cenizas por cada 100 gramos de la muestra, sodium, cantidad de sodio, carb, la cantidad de carbohidratos por cada 100 gramos, y K, las calorías. Bueno, entonces vamos a ver que
de todas estas variables, cómo podemos hacer una reducción de la dimensión. Bien, entonces estamos con nuestra pizza. Allí nos interesa este, este componente ID, no, que es una variable simplemente de las relaciones que tenemos de identificadores. Voy a dejar, en este caso, hacer una selección. Vamos a hacer pizza. Vamos a llamarla pizza client. Y simplemente para seleccionar solamente aquello, fíjense, pizza. Y vamos a hacer con corchete, elegir solamente o no elegir, más sencillo, en este caso, menos ID. En este caso, ese es un argumento de un operador. Utilizar C con el nombre. Es una manera de ir eliminando. Vamos a hacerlo con eliminando a la columna 2. Bueno, es así. Que sería pizza. Fíjense que he quitado la segunda columna. Y quiero dejar en este caso, brand, se refiere entonces a fabricante. Fíjense que ya está como carácter. Vamos a hacer, tomar pizza clean. Y podemos hacer, fíjense, mutate if. Decimos si es is.character, coma, dejarla como una variable tipo categórica, as.fact. Y aquí tenemos pizza clean. Y ya tenemos a la variable brand como, entonces, ya los fabricantes. Veamos que si tú seleccionas pizza clean y seleccionando precisamente brand, los niveles de ese factor. Bueno, tenemos A, B, C, D, E, F, G, H y J. Puedes hacer, por ejemplo, un summary como distribuidos. Ahí tenemos el número de cada uno de ellos representado. Esto entonces ahora podemos hacer el SA-pizza y vamos a aplicar precisamente lo que hicimos en nuestro modelo anterior. Vamos a tomar, copiar y pegar. En vez de ser teapot, vamos a pegar pizza clean y pegamos. Ya lo vamos a escalar. Y quiero una atención acerca de PCA, que en este caso tenemos una variable categórica. Vamos a tener subquali. Fíjense esto. Subquali, donde vamos a tener, es un vector que especifica los índices de una columna cualitativa suplementaria. Entonces yo puedo tomar sub.quali, subquali, sub-bajo quali sería igual. Es un vector que especifica índices de la variable suplementaria. Entonces en este caso, sub puede ser subquali, sería la número 1.
Vamos a ver. Entonces ya atomo esa variable y vamos a llamar un summary de PCA bajo pizza. Summary. Escribí mal. Summary. Y bueno, aquí tenemos algunas componentes. Bueno, ahí tiene que para los eigenvalues, los que acumulan, fíjense que la primera componente, 59,597 y una segunda de 32,721, alrededor del 32,7%, y ellas dos acumulan prácticamente el 92% de la información. Bueno, entonces esto ya entonces podemos ir viendo en la siguiente sección la contribución y cómo podemos hacer una representación visual de la misma. Bien, teniendo ya ese objeto PCA Pizza, puede saber su clase. Tenemos PCA Pizza. Y bueno, ahí teniendo ese objeto es un objeto en R que cual le podemos hacer nuestro scriptplot. Un scriptplot que nos sugiere cómo están organizadas las contribuciones de cada una de las dimensiones. Es tomar PCA Pizza y vamos a poner aquí los eigenvalues con false y que sea acumulativo. En cumulative lo hacemos como true. Bueno, entonces fíjense que el gráfico nos muestra cuánto es la varianza explicada por las principales componentes. Y representa también un eje y alternativo con el porcentaje de la varianza explicada. Es muy interesante porque ya va acumulando esta suma de 59,6 más 32,7. Hace prácticamente que esas dos dimensiones ya representan prácticamente con esa información los principales elementos de las distintas variables implicadas en nuestro análisis inicial, como humedad, proteínas, grasas, cenizas, sodio, carbohidratos y calorías. Podemos representarlas. Para eso podemos ver un biplot que va a representar cada una de esas dimensiones. Entonces el paquete nos trae esa representación y miren cómo muestra, si le hacemos un zoom, una representación, un grupo donde está más asociado la humedad, contenido de proteínas, cenizas. Otro grupo hacia el componente de grasa, sodio y calorías. Otros más hacia carbohidratos y un grupo separado. Es decir, que de alguna forma este análisis de componentes principales también posibilita la visualización de diversos grupos, lo que indica un posible uso para futuros de una clusterización de los datos. Bueno, muy interesante esa manera de verlo.
Ahora vamos a hacer la siguiente representación. Por ejemplo, podemos hacer, nos trae el paquete y es these individuals. Con these individuals, si consultas la ayuda desde la console, es una visualización, un mapeo de cómo están representados cada uno de los individuos. Podemos hacer una visualización por los grupos, por ejemplo. Sabemos que tenemos cada una de las marcas de pizza y vemos cómo podrían estar representadas en ese gráfico bidimensional. Para eso vamos a tomar, por ejemplo, Bits Individuals, X, un objeto X, como le indica aquí. Ese objeto X es nuestro objeto de análisis de componentes principales y lo podemos llamar es Bits Individuals, que es mal escrito acá, y vemos que este es el gráfico básico. Vemos aquí los grupos, cómo están siendo representados, y a él le podemos ir agregando algunos elementos como colores, qué ejes queremos representar, etiquetas, tipos de símbolos, los límites, incluso la leyenda. Para eso vamos a hacer una llamada por colores que representen en este caso la información. Vamos a hacer por una parte todo lo que tiene que ver con representación de colores. Voy a llamar una biblioteca la R Color Viewer y voy a generar, trae por ejemplo paletas de colores y podemos cargar una paleta de colores con Brewer Pad y yo puedo elegir allí colores. Entonces allí mis colores para darle un color a cada productora de pizza. En este caso genero este vector, lo voy a llamar mis colores en minúscula, Brewer Pad. Con Brewer Pad vamos a decirle que quiero 10 tonos y el nombre es igual a la escala de colores que trae el paquete que se llama Pair. Entonces, mis colores y ya podemos tenerlos representados. Los colores se los quiero colocar a cada uno de estas empresas. Pizza Individuals, PCA Pizza, y vamos a utilizar varios argumentos. Entonces yo allí voy a pegarle para no quedarnos en estas representaciones de este uso de esta función. Ahí les dejo, estoy utilizando varios argumentos y con esos argumentos puedo entonces hacer esa representación. Vamos a ejecutarlo. Aquí tenemos, por ejemplo, representación por colores, que en este caso vamos a cargarlo haciendo
Fíjense que todavía no me lo representa. Para eso puedo recurrir al uso de un highlight, es highlights, que es este argumento. Entonces el highlight por defecto viene como null. Entonces aquí tenemos highlight, es un vector que especifica la información a ser de alguna manera representada por colores. Entonces fíjense que viene como nulo por defecto. Entonces no lo va a aplicar. Entonces vamos a hacer que esto pase para las variables categóricas. Entonces simplemente allí copiamos, lo pego y ahora le digo que me lo vayas a igualar. Voy a buscar mi data frame original pizza y tiene una columna, la columna de variables categóricas, que sería la brand, coma y nuevamente. Y fíjense que ahora sí tenemos una representación por colores. Los demás argumentos es para hacer una separación de la leyenda, pero muy importante. Entonces ya podemos ver cómo en el mapa de factores tenemos representada cada una de ellas. Y bueno, esto es una manera de poder utilizar las funciones de este paquete Dimension. Te invito a que lo revises. Ya les estaré mostrando otras aproximaciones con otros paquetes que también manejan las componentes principales y es una manera de introducirse al tema. Esperando que esta información pueda ser útil para tus proyectos. Me despido y estamos en contacto en este tu canal R Español. Hasta pronto.